Bueno, ¿qué tal amigos del debate? Hemos estado de regreso para poder platicar acerca ya de las noticias que han dado a conocerse en las últimas horas y comenzamos con el gobierno de México que ha manifestado su interés en alcanzar acuerdos antes de la revisión formal del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá en sectores estratégicos como acero, aluminio y automóviles. Las conversaciones avanzan en el marco de la revisión del TECMEC, un proceso clave para definir las condiciones comerciales entre los tres países en los próximos años. Jameson Greer estuvo de visita en México y el funcionario estadounidense llegó a la República Mexicana para participar en la segunda ronda de reuniones. Su visita forma parte de los trabajos bilaterales para actualizar el tratado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo recibiendo al representante comercial en el Palacio Nacional. Posteriormente, los equipos técnicos continuaron las mesas de trabajo con autoridades mexicanas. Marcelo Ebrard también estuvo encabezando las negociaciones técnicas. El titular de Economía acompañó el proceso de diálogo con Estados Unidos. Su equipo mantiene coordinación directa con la delegación estadounidense en los temas comerciales. Mientras tanto, les platico que una jornada de terror se estuvo viviendo este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, luego de que se registrara una balacera en lo alto de la pirámide de la Luna. El saldo confirmado por las autoridades es de 2 personas fallecidas y al menos 3 heridos, lo que provocó el desalojo inmediato del recinto y una intensa movilización de fuerzas federales. De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de visitantes, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada estuvo ingresando armado al sitio histórico. El individuo subió a la cima de la pirámide de la Luna, desde donde realizó múltiples detonaciones. El gabinete de seguridad informó a través de sus canales oficiales que el agresor, tras realizar los disparos, se privó de la vida en el lugar. Lamentablemente, una de las víctimas fatales es una mujer de nacionalidad canadiense quien falleció a causa de los impactos de bala mientras recorría el monumento. Además de las 2 víctimas fatales, el agresor y la turista, se reportan al menos 3 personas lesionadas que ya reciben atención médica en hospitales cercanos. En el sitio del ataque, los peritos de la fiscalía estuvieron asegurando un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Cabe señalar también que decenas de turistas que presenciaron el ataque fueron atendidos por servicios de emergencia debido a severas crisis nerviosas. Testigos estuvieron describiendo al atacante como un hombre que vestía pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y portaba un cubrebocas al momento de iniciar la agresión. Con respecto a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo emitiendo un comunicado oficial tras los graves acontecimientos ocurridos este día en la zona arqueológica de Teotihuacán. A través de sus canales institucionales, la mandataria expresó su pesar por el incidente armado que estuvo alterando la paz en uno de los centros culturales más importantes del país. En su mensaje, la titular del Ejecutivo Federal estuvo manifestando su solidaridad con las víctimas y sus familiares, calificando el suceso como un evento que duele profundamente. La mandataria también confirmó que el gobierno de México ya se encuentra en contacto directo con la Embajada de Canadá para gestionar la situación de los ciudadanos extranjeros afectados. Para atender la emergencia, se ha instruido al Gabinete de Seguridad a realizar una investigación exhaustiva que permite esclarecerles las causas del ataque. Sheinbaum también enfatizó que el objetivo primordial es brindar todo el apoyo necesario a quienes resultaron lesionados durante la crisis vivida en la pirámide de la Luna. Asimismo, se confirmó que personal especializado de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura se ha desplazado hacia el Estado de México. Estos equipos tienen la misión de proporcionar atención integral y acompañamiento a los visitantes, trabajando también en conjunto con las autoridades estatales y municipales. Por su parte, el gobierno federal iniciará una revisión sobre el incremento en el precio de diésel, luego de detectar que estos costos superiores a los 28 pesos por litro en diversas estaciones del país. Las la revisión se estará realizando en coordinación con el SAT y otras dependencias federales. El objetivo es identificar las causas del aumento y determinar posibles irregularidades en la fijación del precio. Autoridades federales señalaron que algunas estaciones continúan vendiendo el diésel a precios altos, aun cuando existen apoyos fiscales diseñados para contener los costos al consumidor. La Secretaría de Hacienda también analiza el comportamiento del mercado. Las variaciones en el precio del petróleo influyen, pero no justifican completamente los aumentos actuales. Por su parte, el gobierno aplica una reducción al IEPS como mecanismo de apoyo. Este esquema permite amortiguar el impacto de los precios internacionales en el mercado interno. Por otro lado, el asesinato de Noé Alejandro, conocido como Fernanda Palacios, figura de la comunidad LGBTIQ+, en Chiapas,
ha generado indignación y exigencia de justicia por parte de colectivos quienes piden que el caso sea investigado como un crimen de odio. Los hechos ocurrieron en la colonia Lindavista Poniente, en el municipio de Cintalapa, cuando la víctima se encontraba fuera de una senaduría. De acuerdo con reportes, dos hombres armados llegaron al lugar y dispararon sin mediar palabra, provocando la muerte inmediata del joven de 27 años. Fernanda Palacios era reconocida por su participación en certámenes de belleza de la comunidad LGBTIQ+, donde ostentaba el título de Reina de Reinas. Por su parte, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a 14 presuntos delincuentes en la comunidad de Loma Grande, en Oscuinapa, tras atender una agresión contra personal militar y una denuncia ciudadana por la presencia de hombres armados. Durante el operativo también fueron aseguradas armas largas, cartuchos y equipo táctico como parte de las acciones de seguridad en la zona sur del estado. También se puede sumar 15 armas largas, 37 cargadores, 3.345 cartuchos, 14 chalecos también balísticos. Del total de detenidos, 10 son mexicanos y 2 más son extranjeros, quienes se suman a otros 7 colombianos y 2 mexicoestadounidenses capturados recientemente en la misma región. Las autoridades informaron que los detenidos, así como el armamento y equipo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mazatlán, donde se continuará con las investigaciones correspondientes. La presa Miguel Hidalgo y Costilla se encuentra a nivel crítico con apenas 10.3% de su capacidad al almacenar 341.3 millones de metros cúbicos en un contexto donde el sistema de presas de Sinaloa apenas alcanza el 17.4% de almacenamiento. El reporte más reciente revela un déficit hídrico preocupante con aportaciones prácticamente nulas frente a extracciones constantes que superan ampliamente el ingreso del agua. En el caso de la presa Miguel Hidalgo, la aportación es mínima de 0 mililitros cúbicos, mientras que la extracción alcanza 6.3 mililitros cúbicos, una de las más altas del estado, lo que acelera la disminución del volumen almacenado. Las 11 presas del estado almacenan en conjunto 2.758.6 mililitros cúbicos, con una aportación global de apenas 0.4 mililitros, frente a una extracción de 15.3 mililitros cúbicos, lo que evidencia un desbalance crítico. Entre las principales presas destacan la Luis Donaldo Colosio, la presa Gustavo Díaz Ordaz, la presa Adolfo López Mateo y la presa José López Portillo con 21.8, 26.3, 10.8 y 15.1% respectivamente. Mientras tanto, elementos de seguridad pública de Mocorito, tanto activos como jubilados, exigieron un aumento salarial del 20% tras casi una década sin incrementos, señalando un fuerte rezago frente a otros municipios como Culiacán. Los agentes advierten que la falta de mejoras en sus condiciones laborales afecta no solo su economía, sino también el desempeño de la seguridad pública. De acuerdo con elementos de tal, un policía de raza, un mocorito, percibe alrededor de 5.400 pesos, mientras que otros municipios los ingresos pueden alcanzar hasta 12.000 pesos quincenales. Al menos 14 agentes se han sumado formalmente a la exigencia, aunque aseguran que el descontento es generalizado entre los 23 elementos activos. Además de un aumento salarial, los policías denuncian falta de prestaciones como quinquenios, ausencia de apoyos educativos para sus hijos y falta de diálogo con autoridades municipales. Por su parte, la propuesta para garantizar que el 50% de las concesiones del Estado el transporte de Sinaloa sean otorgadas para mujeres surge como respuesta a la marginación histórica que han enfrentado en este sector, del que han sido exclusivas durante décadas. La iniciativa presentada por María del Carmen Castro Gutiérrez y Manuela Solema Carlón López busca reformar la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial de Sinaloa para incorporar una perspectiva de género obligatoria en la asignación de permisos. Actualmente la participación femenina como operadoras del transporte público apenas alcanza entre el 1 y el 3%, una cifra que evidencia la marginación sistemática de las mujeres en una actividad para la economía. Esta exclusión contrasta con el hecho de que, según el INEGI, las mujeres utilizan el transporte público en un 10% más que los hombres, lo que refleja una paradoja. Son las principales usuarias, pero están prácticamente ausentes en la toma de decisiones y operación del servicio. La presencia femenina en el transporte público en Sinaloa no responde a falta de interés o capacidad, sino a barreras culturales, económicas y gremiales que históricamente han limitado su acceso. La Alianza de Transporte y Estructuras Internas han funcionado como espacios cerrados, donde la participación de mujeres en cargos directivos o concesionarias es mínima.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ejecutó este 20 de abril una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos N., un hombre de 39 años de edad, señalado como presunto responsable de robo agravado en diversos establecimientos. La detención se realizó en Culiacán mediante un operativo conjunto entre la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Grupo también de Investigación Zeus, tras identificar al sujeto como un objetivo prioritario en la zona. El imputado enfrenta cargos por delitos cometidos en locales comerciales abiertos al público, donde presuntamente empleó violencia moral para intimidar a las víctimas. Las autoridades locales integraron una carpeta de investigación que vincula al detenido con al menos 7 eventos directivos registrados en la zona. Tras la captura, los agentes trasladaron al sospechoso para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales correspondiente en la región centro del estado. La detención de Juan Carlos resulta pues de un trabajo de inteligencia coordinado por la Inspección General de Investigación en Atención a Delitos Patrimoniales. Además, también elementos de la Policía de Investigación pertenecientes al Grupo Zeus colaboran directamente con la UNESA para localizar y asegurar al individuo. Esta coordinación institucional busca reducir la incidencia de asaltos a negocios que han afectado a la economía, la actividad económica en sectores específicos del municipio. El cumplimiento de este mandato judicial forma parte de una estrategia para desarticular redes de robo que operan bajo modalidades violentas en la capital sinaloense. Durante el procedimiento de captura, las fuerzas de seguridad aplicaron los protocolos establecidos para poder garantizar los hechos del imputado, quien fue trasladado de inmediato bajo custodia. La Fiscalía Estatal mantiene abiertas las investigaciones para determinar si el detenido cuenta con más cómplices o procesos pendientes. La tarde de hoy se ha dado a conocer un operativo por parte de las fuerzas federales en el interior del motel Dietz, ubicado en el campo del 10, al sur de Culiacán. Este operativo se realizó alrededor de las 11 horas cuando los efectivos de la Secretaría de Marina y Ejército Mexicano estuvieron arribando a las instalaciones del inmueble a unos metros de la carretera Culiacán-El Dorado. Extraoficialmente ha trascendido que al interior del inmueble se encontraban 2 personas privadas de la libertad desde el día domingo 19. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes al interior del inmueble. Cabe señalar que, bueno, fueron confiscadas también par de motocicletas. Esto estuvo sucediendo el día de hoy, decíamos, al sur del estado de Culiacán, bueno, al sur del municipio de Culiacán, en Sinaloa. Por otra parte, querido auditorio, bueno, vamos a platicar con respecto a una situación que estuvo sucediendo en Culiacán. Una mujer de 59 años de edad resultó gravemente lesionada tras ser atacada por un enjambre de abejas en la colonia Pemex en Culiacán, movilizando de inmediato cuerpos de emergencia. El reporte se recibió alrededor de las 9 horas a través del 911, lo que permitió la rápida intervención de elementos de protección civil, quienes estuvieron localizando a la víctima aún bajo ataque. La mujer, identificada como María de los Ángeles, presentaba más de 200 picaduras, por lo que fue estabilizada en el lugar y trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de su estado. Durante la atención de la emergencia, el personal procedió a retirar un cajón de apicultura que representaba un peligro para los habitantes del sector. Al realizar una inspección en el área, también se detectó la presencia de más cajas de abejas dentro de una bodega cercana, lo que incrementaba el riesgo para el resto de los vecinos. Bueno, esto estuvo sucediendo el día de hoy, donde una mujer recibió más de 200 picaduras de abejas. Ya para finalizar, las recientes detenciones en el sur de Sinaloa han puesto en evidencia un patrón creciente de participación de ciudadanos extranjeros en grupos armados tras operativos realizados en El Rosario y Escuinapa. Autoridades reportaron la captura de presuntos integrantes de células delictivas, entre los que destacan personas de origen extranjero, lo que refleja una tendencia de reclutamiento transnacional en la región. En El Rosario, fuerzas estatales detuvieron a 12 personas, entre ellas 7 colombianos y 3 mexicanos estadounidenses. Los detenidos fueron puestos a disposición de instancias federales para continuar el proceso legal y verificar su situación migratoria. En un operativo posterior en Escuinapa se logró la captura de 14 presuntos delincuentes tras una agresión contra elementos militares, reforzando la evidencia de actividad delictiva en la zona. La participación de extranjeros en estas detenciones apunta a una expansión de redes criminales vinculadas al cártel de Sinaloa que opera pues con alcance internacional. A ello también pues hay diversificación de perfiles en células armadas, también mayor complejidad en diversas investigaciones, así como también retos en cooperación internacional y control
migratorio. Este contexto de violencia en el sur de la ciudad, bueno, pues le platicamos, las detenciones ocurren en medio de un contexto de violencia sostenida y disputa territorial en el sur del estado, donde enfrentamientos entre grupos del crimen organizado han derivado en operativos constantes. Y bueno, pasando ya al final, amigos, pues nos despedimos, ¿no? de este día. Sin embargo, los invitamos a que estén atentos para seguirle brindando la mejor información el día de mañana. Cualquier información, cualquier denuncia, situación, están las puertas abiertas de ustedes aquí en el debate, así como también, pues pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. Les saludo Josué Medina y el día de hoy nos estuvieron acompañando detrás de cámaras Pedro Castillo, también Arturo Félix y Cristo. Sin más por el momento, que tengan bonito inicio de semana.